La Libertad Avanza a el vocero Adorni, para analizar un poco esto, mirarlo también en clave, si se quiere y si se puede, nacional, provincial, cómo se acomoda la política después de esto que pasó el domingo. Estamos en comunicación con Esteban Regueira, licenciado en Ciencia Política, analista de Clivajes Consultora. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Rodrigo y Elías te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Esteban, ahí en primer lugar por ahí para arrancar, analizar un poco lo que dejó el domingo. ¿Cuál es tu mirada de lo que terminó pasando? Terminó ganando el candidato del oficialismo cuando en principio no era lo que marcaban la mayoría de las encuestas. Bueno, la realidad es que lo que nosotros veíamos era una situación de paridad entre Santoro y Adorni. Yo creo que lo que más sorprende, más allá de la victoria de Adorni, tiene que ver con el número del PRO, esto de quedar como tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde gobiernan desde el año 2005 y que vienen ganando de manera interrumpida todas las elecciones. No nos olvidemos que en las legislativas Carrió sacó el 50%. Sí. Creo que por ahí ese fue el dato que más llamó la atención. No tanto el número de Adorni, sino cómo la Libertad Avanza le sacó 15 puntos al PRO de 2023 a hoy. Sí, totalmente. Ahí en realidad se abren también un montón de ventanas a partir de eso, Esteban, pienso. Digo, una es si condiciona o no condiciona lo que después puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Y el otro, bueno, justamente la pérdida de legitimidad en su territorio, el territorio clave del PRO. ¿Qué va a pasar con el PRO como partido, no? ¿Qué futuro le queda a eso? Tenemos una cuestión importante y algo que se venía viendo, que tiene que ver con la Libertad Avanza disputándole el ser otro partido de derecha al PRO, porque en Argentina no había representación formal de la derecha. Así que por ese lado tenemos ahí unos meses que van a ser interesantes, porque hay que ver la posición que toma el PRO como partido de cara a lo que se viene para septiembre y octubre, teniendo en cuenta que la Libertad Avanza, si bien mostró fortaleza, necesita sí o sí de acuerdos con el PRO, porque hoy es un bloque que es minoritario en el Congreso. En cuanto a pensar esto a nivel nacional, sí llama a pensar, por ejemplo, al sector del peronismo, una estrategia que sirva para contener la provincia de Buenos Aires. Porque la realidad es que hoy un peronismo que está atomizado, que está peleado, estos problemas, estas internas entre el kirchnerismo y Kicillof, la realidad es que no van a ser positivas. Y hoy a primeras luces tampoco se ve un candidato fuerte del peronismo como para mostrar en la provincia de Buenos Aires y asegurarse una victoria. Sí. Ahí una de las cosas que también por ahí uno puede ver es si el desdoblamiento que como estrategia que también utilizó el PRO en Capital Federal y que no le terminó rindiendo, si bueno, y porque en Capital Federal se terminó nacionalizando, o por lo menos la Libertad Avanza logró nacionalizar la campaña en Capital Federal y llevar un poco la discusión a ese punto. Digo, si en la provincia de Buenos Aires puede llegar a pasar o no lo mismo, como no sé cómo ves eso, si podrá prevalecer una mirada más provincial y local en cada uno de los territorios y localidades, o no, por el contrario, esto que le viene sirviendo a la Libertad Avanza de hablar de motosierra, del gasto y demás, bueno, llevarlo a ese plano. Yo creo que la Libertad Avanza va a seguir con esta estrategia de nacionalizar. El discurso de la motosierra es más complejo en la provincia de Buenos Aires porque es mucho más heterogénea. La provincia de Buenos Aires tiene distintas realidades. No es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus problemáticas de pobreza, pero que no es lo mismo
que lo sucede en la provincia. ¿A qué me refiero? Fijémonos que la Libertad Avanza perdió muchos votos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es donde se ubican los estratos medios y medios bajos. Bueno, veremos si entonces la idea de una motosierra como campaña nacional para la provincia va a ser efectiva. Creo que la moneda más fuerte que tiene hoy la Libertad Avanza es que no hay unidad dentro del peronismo. Claro. Y eso le puede jugar muy a favor porque no hay un candidato natural de consenso que pueda ya verse hoy a meses de la elección y que en todo caso apunta a dirigir los cañones de la campaña provincial y nacional. Esteban, ¿cómo te va? Rodrigo te habla. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, che, te consulto, dado vos recién nombrado la zona sur de Capital, ¿no? Ahí donde el peronismo por ahí tiene un anclaje más fuerte por el nivel social, si se quiere, pero también pensando en la baja, en el poco porcentual, digamos, de gente que fue a votar, ¿no? Que se viene repitiendo igual en la elección anterior, del resto de las provincias también, es como una lógica que se viene repitiendo, ¿no? La baja concurrencia. Eh, a ver qué te parece a vos, digamos, ¿cuáles son esas, qué está pasando con la política que no convoca a la elección, digamos, o qué fibra está tocando la Libertad Avanza que sí, o qué cosas está tocando o no el resto de los partidos? Yo creo que ahí diste en un punto muy importante. La política a nivel general atraviesa un nivel de desencanto en la sociedad porque venimos de dos gobiernos, el de Mauricio Macri que gestó las bases del desastre que después se profundizó, el gobierno de Alberto Fernández. Y un descreimiento generalizado de la clase política, algo que supo ver muy bien la Libertad Avanza estratégicamente y que le sirvió de plataforma electoral y que le volvió a servir. Y la baja participación termina siendo funcional a Libertad Avanza, porque demuestra el descontento y ese descontento general, quien va a votar opta por este partido que, si bien se dotó de la política tradicional, no es la que pone la cara en las elecciones. Digo, la Libertad Avanza no utilizó un candidato de la política tradicional como candidato a legislador. Lo puso a Manuel Adorni, que es alguien relativamente nuevo, que no tiene mucho para decir, pero que evidentemente seduce esa idea de nosotros somos otra política. Y entonces, al que está desencantado y enojado con la política, ese discurso lo atrae. Sí, pero está bien, ¿eh? Entiendo lo que... Estoy pensando, digamos, en ese porcentaje que votó en el sur, o que no votó en realidad, ¿no? Digamos, la Libertad Avanza en el 2023 saca un gran porcentaje de votos en los sectores más, si quieren, los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Y por ejemplo en Capital eso no sucedió ahora, ¿no? Como que también va mutando, va migrando. Bueno, ahí no sé cómo se hace esa lectura, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se puede leer eso? A ver, ojo, ahí es muy difícil saber también a quién votó en 2023 el que no fue el domingo pasado. Claro. Yo creo que a nivel general la elección de Santoro es muy positiva porque retiene el número tradicional en que se mantiene el peronismo de 2005. Eso es un punto a favor. Creo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires dijo de alguna manera basta de ajuste. Digo, acá el ajuste no puede seguir. La motosierra, si me ponen motosierra, yo no puedo llenar la heladera. Entonces, eso también se vio reflejado. Pero fíjate cómo los porcentajes que hizo en los estratos más altos, en los sectores ABC1 de la ciudad de Buenos Aires, donde la victoria de Adorni fue terrible. Entonces, sectores medios altos quieren más motosierra. Eso quedó claro. En un clima de descontento con la política, si querés, tradicional, o por lo menos la que se muestra como no tradicional, la Libertad Avanza sabe capitalizar eso. Ahora, por otro lado, tenemos sectores que están muy excluidos, que ese recorte los deja fuera del sistema, y que me parece que eso se siente mucho más fuerte en provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, ojo, porque el discurso de la motosierra no sé si le va a hacer funcionar a la Libertad Avanza. Bien, ahí Esteban, estamos en comunicación con Esteban Regueira, que es licenciado en Ciencia Política, analista de Clivajes Consultora. Pensaba, bueno, ahí tenemos en cuanto a la composición social, digo,
de la capital federal, uno de los territorios con los niveles por ahí de vida, estándares de vida más altos del país, digo, una diferencia con la provincia de Buenos Aires. Quería ahí tomar por ahí dos cosas o tres que por ahí pueden uno tener como indicios. Digo, hay alguna, los Penato, Macri, queriendo hacer campaña con ficha limpia y cuestión que no terminó impactando por lo visto tanto en lo que el electorado por ahí tuvo en cuenta o no. La figura de Macri acompañando a los Penato, que tampoco de Mauricio Macri, ¿no? Que tampoco la pudo apuntalar demasiado. Digo, por ahí podemos ver que hay cuestiones que atravesaron los últimos años de la política que no están teniendo tanta inserción por ahí tanta cabida en la sociedad. Y vos nombrabas a Adorni como una figura por ahí más disruptiva dentro de la política, como bueno, el candidato que por ahí pudo imponerse sobre eso. Digo, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que nosotros tenemos hoy en el tablero son, y estoy pensando en el oficialismo, no de la provincia, sino de Nación, figuras que ya son por ahí más tradicionales de la política: Ritondo, Santilli, el Esper. ¿Cómo ves, cómo crees que se puede llegar a ver el tablero, el panorama de los próximos meses? No, probablemente el foco de la Libertad Avanza le quiera poner en la seguridad. Eso me parece que es algo que se viene viendo cuando uno ve el clima de medios tradicionales de comunicación, que por ahí son más afines al gobierno nacional. Uno se da cuenta cómo se van solapando y se van queriendo poner temas en agenda, porque claramente el discurso de más motosierra no va a ser un discurso que penetre en lugares más postergados, que son incluso los que tienen mayor caudal electoral en la provincia de Buenos Aires. Digo, yo no creo que La Matanza, Loma de Zamora, Quilmes, por decir algunos municipios, quieran profundizar más motosierra. Ahora, por ahí, el discurso de la seguridad y la mano dura, que es otra de las banderas que ha levantado este gobierno, por ahí les reditúa, y por eso la elección de buscar un candidato como Esper, que sigue esa lógica discursiva irrespetuosa, misógina, que ha caracterizado a la Libertad Avanza, y con un discurso de mano dura respecto a la seguridad. Claro. ¿Y tiene penetración en la sociedad el tema mano dura? Y siempre, las cuestiones de seguridad siempre penetran en la sociedad, sobre todo cuando las urgencias siempre las grandes preocupaciones rondan en inflación, salarios, empleo, inseguridad. Entonces, esos son los tres temas que siempre están en las principales preocupaciones de la sociedad. Claro. Y probablemente le sea fácil imponer la problemática de la seguridad, porque a pesar de un ajuste feroz, te pueden correr con el discurso que la inflación la lograron detener. Entonces, va a ser muy posible que vayan por ese lado. Bien. Esteban, te queremos agradecer este rato y esta forma de aclararnos un poco el panorama y de pensar también lo que viene. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Esteban Regueira hablaba con nosotros, es licenciado politólogo, analista político de Clivajes Consultora. Un poco, bueno, ¿qué dejó? ¿Qué podemos tener en cuenta para el tablero acá en la provincia de Buenos Aires? Un dato: este fin de semana 24 se iba a llevar adelante el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, que es el espacio de Axel Kicillof, que se pateó por las cuestiones climáticas que pasaron la última semana hacia la semana siguiente, pero también va a hablar este 25 de mayo Cristina Fernández, así que ahí también, digo, para ir tomando quizás algunos indicios de lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires, donde si el peronismo tomó nota,
Y esto en realidad yo supongo que es una cuestión que todos lo saben, ¿no? Digo, yendo separados no son las mismas chances que yendo juntos. Pero bueno, también hay una cuestión que no se termina de salar en cuanto a la conducción en el peronismo, y eso lleva a la dispersión. Sí, entendiendo lo que decís como quién está en la oposición, ¿no? ¿Quién sería la oposición? Siendo que La Libertad Avanza está fagocitando lo que es el PRO y junto con ellos gran parte del radicalismo, Ujú. que es la otra gran fuerza nacional histórica, digamos, la que queda es el peronismo como desde un lugar de oposición y que pueda de alguna manera ponerle algún dique de contención al gobierno, a las políticas antipopulares, digamos, sobre todo, que viene llevando a cabo el gobierno nacional, ¿no? Igual vos sabés, Elías, yo me preguntaba el domingo a la noche, digo, y esto no sé, por ahí me quedé sin, o sí, nos dijo el compañero recién, ¿qué le pasa a aquel que, digamos, el laburante que vota al tipo que es antiderechos laborales, ajustador, en contra de las pensiones, en contra de los derechos sociales? Pero pasa que en contra ¿cómo, qué la situación consume? ¿Pero para qué mí es? es de ¿Un hastío. consumo? Entonces, Bueno, pero ¿qué es un consumo mediático lo que te convence? ¿Qué es lo que te forma la opinión, digamos? No, o sea que me lo yo quedo no sé si preguntando, está- ¿no? Sí, pero no sé Como- si está en línea el Rodri. Está bien. Porque Puede ser si que vamos no. por el consumo mediático, Mm, el candidato de Moreno podría haber hecho una mejor elección. ajá. Y Y no lo fue. no lo fue. Claro. Sacó, no sé, alrededor de un 2%, pero Sí. quedó por debajo de otro espacio político de, como decías vos, del radicalismo, que también sacó un porcentaje Sí, muy bajísimo. cortito, sí. Pero bueno, totalmente creo que igual la poca cantidad De lectores, de lectores, de sí, gente que fue a votar, votó. tiene que ver también con una respuesta a eso que decís vos. Sí. Porque hay no hay por ahí Representatividad. ni una que supongo que una sensación por ahí un poco de cansancio Ujú. generalizado. Ujú. 6 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Ahí Vamos vamos.